Hoy vamos con todas las novedades del Club Olimpia de cara al torneo Apertura 2026. Fichajes, bajas, amistosos y cómo llega el decano al inicio del campeonato. Olimpia cerró la pretemporada con un amistoso importante donde cayó 2-1 ante Boca Juniors, una prueba exigente antes del debut oficial. El equipo dirigido por Pablo Sánchez continúa afinando detalles para llegar con ritmo competitivo. Ahora sí, lo que todos quieren. Los refuerzos de Olimpia para el Apertura 2026. El decano completó 11 incorporaciones en este mercado de pases con jugadores que reforzarán varias zonas del campo. Algunos de los refuerzos clave: Sebastián Lentinelli, arquero, refuerzo sólido para defender el arco franjeado. Alejandro Silva, volante delantero, volvió al club con experiencia y gol para el ataque. Alan Coyote Rodríguez, lateral izquierdo, aporte defensivo importante. Brian Bentaberry y Juan Vera, defensores centrales, reforzando la saga. Franco Alfonso, extremo, velocidad y desequilibrio en ataque. Este grupo mezcla juventud y experiencia para pelear tanto en el torneo paraguayo como en la sudamericana, además de los nombres anteriores. En las últimas semanas se sumaron otros jugadores como Hugo Sandoval, centro delantero paraguayo, y Richard Sánchez en calidad de cesión para reforzar el ataque y el mediocampo. Así como hay caras nuevas, también hay salidas. Entre los movimientos más importantes está la cesión de Javier Domínguez a Atlético Tucumán, por un año con opción de compra, debido a la abundancia de volantes en el plantel. También hubo otros jugadores que terminaron contrato o se marcharon a otros clubes en este mercado de transferencias. Olimpia sigue gestionando sus recursos fuera de la cancha. Presentó un nuevo sistema de canje de entradas para mejorar la experiencia de sus hinchas, lo cual demuestra una apuesta por modernizar el club en todos los sentidos. Arrancará con partidos clásicos, incluido el de Olimpia ante Guaraní, en la primera fecha, marcando el inicio de un campeonato, donde el decano buscará dar pelea desde el primer minuto. Con este plantel más competitivo, Olimpia apunta a pelear por el título local y a recuperar protagonismo internacional. La afición decana espera un equipo intenso, con buen juego y resultados desde la primera jornada. Y eso fue todo por ahora. ¿Qué te parecieron los refuerzos? ¿Crees que Olimpia saldrá campeón esta apertura? Deja tu comentario, dale like y no te olvides de suscribirte para más noticias del decano. ¡Vamos Olimpia!